por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Nos gusta comenzar contando victorias y yo no siempre lo hago. Durante el servicio no siempre lo hago, pero en nuestras reuniones pastorales y administrativas siempre comenzamos contando victorias, porque creo que es importante el que nosotros veamos lo que Dios está haciendo. Y hoy yo tengo muchas victorias que pudiera contarle, pero hay un específico. Ustedes vieron el video del Putumayo y hay algo que mientras salió el video ahora me acordé. Hacía años atrás yo quería hacer algo por los matrimonios en el río Putumayo, y recuerdo que tratamos de comenzar un programa con un ministerio y no funcionó, y yo estaba molesto porque tenía un viaje para hacer una conferencia de matrimonios allá en el Putumayo, y si ustedes escucharon, o sea, gente viene navegando, o sea, no es que vienen volando ni nada, vienen por el río 5 días, una cosa impresionante. Y recuerdo que llegué acá y le dije a Jonathan Henker: estoy molesto, o sea, me voy a ir sin material para el Putumayo, tengo la conferencia. Y me dijo: pues escríbalo usted. Lo que es Jonathan Henker y mi esposa son como que hermanos, como que no tienen como que esa amabilidad de decir, o sea, no saben dar un abrazo para consolar a uno. Y yo dije: ¿sabes qué? Tienes razón. Y escribí el libro de Caos en el Matrimonio, y luego de eso tenía un sueño de escribir un manual que sirviera para edificar a los matrimonios. Antes de irme ahora al Putumayo, nosotros estamos haciendo un ministerio que se llama Vida Familiar, donde vamos a estar proveyendo contenido para matrimonios y familia. Y antes de irme, estábamos planificando la conferencia de matrimonios que tuvimos el viernes, lo cual yo les quiero dar la gloria a Dios por los pastores Pedro y Marisela por una hermosa conferencia. Dale un aplauso fuerte. Excelentísimo. Y antes de irme, le dije a mi esposa: mira, podemos invitar a las personas que estamos pensando invitar, o podemos hacer algo que sea más significativo para los matrimonios. ¿Por qué no hacemos algo que sea un discipulado? Y este era un sueño que yo tenía, o sea que, pero lo habíamos dicho, lo hacemos más tarde. Y yo: ¿por qué no lo hacemos ahora? Y así, de verdad, no quiero decir de la nada, porque ya era un plan. Hablamos con un grupo de personas y dijeron: ¿ustedes están dispuestos a ayudarnos a moderar o sea, este ministerio y poder hacer un discipulado para matrimonios, donde puedan venir los matrimonios y recibir no solamente una conferencia, sino que puedan estar viniendo y darle seguimiento a los matrimonios por unas cuantas semanas? Y todos dijeron que sí, pero eso es parte de la victoria. Pero mi victoria que me emocionó es que ya tenemos el manual de Caos en el Matrimonio, donde usted puede compartir esto, usted puede hacer esto. Son 18 días de ejercicios que van a edificar su matrimonio, y la idea es que usted pueda por 4 semanas venir acá, donde vamos a estar aprendiendo. Tenemos videos, tenemos el capítulo del libro, tenemos ahora un manual de ejercicios que va a edificar su matrimonio, y luego tenemos las clases o las reuniones presenciales por 4 semanas. Y celebre conmigo: esta es nuestra victoria. El pastor Ale más tardecito le va a dar más instrucciones. Si usted quiere comenzar a invertir en su matrimonio, para que usted se pueda registrar, porque para que tenga una idea, estos van a ser grupos pequeños y hay un límite de no más de 30 parejas por mes. 30 parejas por mes, porque tenemos 6 parejas moderadores, los cuales no va a tener más de 5 parejas cada 5 matrimonios cada pareja de moderadores. Entonces las primeras 30 comenzamos en marzo, las otras comienzan en abril, y así sucesivamente, porque tenemos que invertirle
a los matrimonios de no solamente de nuestra iglesia, sino también de la comunidad. Inclusive el próximo viernes, este viernes, mi esposo y yo predicamos en una conferencia de matrimonios en una iglesia en Duncanville. Allá ya quieren hacer también el manual de caos en el matrimonio, el programa. Estamos predicando una iglesia en Sonora, en Frontera, México, y también allí están esperando también comenzar. O sea, y esto lo hicimos, mire, esto lo hicimos para las iglesias del Putumayo. ¿Sí? O sea, ahora sí tenemos un material que le podemos decir a ellos: inviértanle a los matrimonios, y vamos a estar capacitando a las personas para que ellos puedan también invertirse en los demás. Y todo eso es gracias no solamente a la parte de los diezmos y ofrendas, sino también gracias a la disponibilidad que esta iglesia siempre tiene de invertirse y de creer en las locuras que a su pastor se les ocurre. Amén. Así que desen un aplauso a ustedes. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están acá tienen la evidencia? Escúcheme bien. Tienen la evidencia de un milagro que Dios haya hecho en su vida, su matrimonio, su familia, que vino como consecuencia de la oración. Levante la mano si usted tiene una evidencia que usted dice, levántela alto porque es importante. Si usted tiene la evidencia, Dios ha hecho un milagro en tu vida, matrimonio, familia. Ok, todos los demás miren alrededor. No la bajen, déjenla alta. Todos los demás miren a su alrededor, para que usted vea lo que Dios hace cuando oramos. Amén. Pueden bajar sus manos. Yo creo que todos hemos visto a Dios haciendo algo en nuestra vida, o conocemos a alguien que Dios ha hecho algo en su vida que ha venido como producto de la oración. Lo cual nos debería llevarnos a preguntarnos, ¿por qué no oramos más? Si tenemos la evidencia de lo que Dios hace por medio de la oración, ¿qué nos limita de orar más? ¿Por qué nos preocupamos más y oramos menos? Si sabemos y todos podemos testificar de algo. Por ejemplo, yo puedo testificar de lo que Dios hizo en la vida de mi hijo José como producto de nuestro clamor y nuestra oración. De cómo los médicos decían que había nacido con un riñón que parecía estar podrido, y Dios en 3 días hizo un milagro. Usted ha escuchado el milagro que Dios hizo en nuestro matrimonio como producto de la oración de mi esposa. Entonces, si tenemos la evidencia de lo que Dios hace cuando oramos, ¿por qué no oramos más? Y no estoy diciendo por qué no hacemos más cultos de oración. ¿Por qué nosotros no oramos más? Hay 4 cosas que yo me imagino por lo que se nos hace a veces complicado orar más. O sea, por ejemplo, número 1, porque posiblemente las presiones externas limitan nuestras convicciones internas. O sea, posiblemente pensamos más en el problema que tenemos que en la paz que produce la oración. Número 2, puede ser porque el orar nos pone en una posición de guerra espiritual. Que cuando doblamos nuestras rodillas, o sea, sabemos que entramos en una batalla interna entre las convicciones que tengo y la situación en la que me encuentro, y empieza una batalla. Y muchas veces la batalla, escúcheme, no comienza cuando te pones de rodillas. La batalla comienza en el momento en que se te dificulta ponerte de rodillas. Número 3, muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por medio de la oración. Muchas veces se nos olvida. Tenemos la evidencia, pero se nos olvida. O número 4, nuestra conciencia muchas veces nos limita de creer que somos escuchados. Hay veces que sentimos que
que nuestra oración no es escuchada por Dios, cuando la Biblia nos dice que Él conoce aún los secretos más profundos de nuestro corazón y conoce las áreas que nadie puede ver. Y yo creo que esto es tan importante, porque por eso es que yo quiero hablar acerca del efecto de la oración en medio de la tribulación. Para esto vaya conmigo el libro de Daniel capítulo 6. Y para que me entienda en esta serie se llama Inquebrantable. Y la intención de esta serie no es, aunque estamos yendo a través del libro de Daniel, no es hablar del significado de lo que encontramos en el libro de Daniel. Nos tomaría mínimo unos 25 mensajes para poder entrar en el significado que tiene el libro de Daniel. Simplemente estaba estudiando la vida de Daniel y cómo él se mantuvo inquebrantable en su fe y sus convicciones a pesar de todo lo que él atravesó. Pero en la primera porción del capítulo 6 vemos ahora que el rey Belsasar en el capítulo 5 fue asesinado. La semana pasada hablamos que la arrogancia, el orgullo y la soberbia produce destrucción, y cómo Dios declaró que Belsasar iba a morir, y ese día fue asesinado. Y ahora comenzó un nuevo imperio, el imperio medo-persa, gobernado por el rey Darío. Cuando el rey Darío ahora entra y comienza ahora a gobernar en Babilonia, él comienza a poner un nuevo orden, comienza a establecer un nuevo orden de gobierno en Babilonia, en donde ahora tenía 3 administradores, si se le puede llamar así, que velaban por los intereses del rey. Y nos dice que Daniel era uno de estos 3 administradores. Y yo no sé qué era lo que tenía Daniel que le caía tan mal a la gente. Daniel ya era un hombre de 80 años y todavía la gente lo quería matar. Todavía tenía enemigos que les caía mal, o sea que no podían esperar a que se muriera, sino que quería simplemente que lo matara. Y nos dice, o yo pienso que posiblemente era que, como Daniel tenía el Espíritu de Dios, escúcheme, la verdad del caso era que Daniel era mejor que todos ellos. Eso suena arrogante, pero me permite ser arrogante. Yo no necesito mucho esfuerzo para eso, es con lo que batallo. Me permite ser arrogante un poquito. No se sienta mal, no se sienta superior, pero no se sienta mal cuando el Espíritu de Dios está en usted y ahora usted cae mal porque el Espíritu de Dios está en usted. Sin embargo, nos dice en el versículo 3 que Daniel, dice así: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Dios lo había bendecido y a Daniel le pasaba esto, mire, Dios lo bendecía y la gente lo quería matar. Lo vimos en el capítulo 2. Dios le dio la habilidad de interpretar sueños, ahora por poco lo matan. Ahora Darío dice: te voy a poner al frente. Yo imagino a Daniel cada vez que un rey le decía: te quiero poner al frente, Daniel, no. Y vamos de nuevo. Y cuando ahora el rey decide ponerlo al frente, estas otras personas que Daniel un día le había salvado la vida, ahora se vuelven a rebelar contra él. Y dice el versículo 4, mire esto: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza.
Daniel lo que era en la iglesia era en el trabajo. Lo que era en el trabajo era en la casa. Era intachable. Y los enemigos de Daniel estaban buscando una razón para hacerlo caer, para atraparlo. Pero no encontraron. Y ahora le dijeron, ¿saben qué? No hay manera en que podamos venir y condenar a Daniel a no ser de que sea por sus principios y su fe. Y fueron ellos donde el rey y le dijeron al rey: rey, viva el rey. ¿Saben qué? Se nos ocurrió una idea, rey, porque tú eres tan grande y así. ¿Por qué no ordenamos que por 30 días nadie pueda orar a ningún otro Dios que no seas tú? Y que el que se atreva a romper esta ley sea echado en un foso de leones. Nos dice la Biblia en el versículo 10, que es importante: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, escuche, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. No fue que Daniel dijo: ¿qué dijo el rey? No me importa. Es que ese era su estilo de vida. Yo estoy seguro que si hubieran dicho: nadie come por 30 días, Daniel dice: no como por 30 días. Si le hubieran dicho: nadie se baña por 30 días, Daniel no se hubiera bañado por 30 días. Pero como la orden que estableció el rey chocaba con sus principios, ahora Daniel no estaba dispuesto a someterse a una ley humana sobre una relación con Dios. ¿Por qué lo digo así? Para Daniel orar era un estilo de vida. La relación que tenía con Dios era tan real y tan vital para Daniel que dejar de orar no era una opción. Ahora, le voy a hacer una pregunta, por favor. Solamente mediten esto. Si yo le dijera a ustedes, padres, por 30 días quiero que dejes de amar a tus hijos. Por 30 días deja de amar a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes pudieran hacerlo? Ok. Si yo les dijera: por 30 días deja de amar a tus hijos, y si te descubrimos amándolos, te echamos en un foso de leones, ¿cuántos de ustedes dijeran: ni modo, échenme desde ahora? ¿Por qué? Porque no hay manera posible que, aunque mi vida dependa de ello, yo encuentre la forma de dejar de amar a mis hijos. Pero ahora les pregunto: si le hubieran dicho: por 30 días deja de tener relación, intimidad con Dios, o te echamos en el foso de los leones, ¿cuántos hubieran dicho: bueno, la verdad, Dios sabe que yo muerto no sirvo? A Daniel se le es imposible dejar de tener relación e intimidad con Dios, aunque su vida dependiera de él. ¿Se fija cómo nosotros amamos más a nuestros hijos que a Dios? Imposible que yo deje de amar a mis hijos
abrazar a mis hijos, así mi vida dependa de ellos. Pero si se trata de Dios, Dios sabe. Dios sabe que lo amo, Él sabe, Él sabe. Él sabe que no quisiera que mis hijos se quedaran solos. Él sabe. Mi pregunta es, ¿de verdad lo sabe? El asunto es que la oración, usted dice, bueno, pero es que se trata de orar. Es que la oración no es solamente para recibir cosas. La oración es también la forma en la que usted y yo tenemos intimidad con Dios. La oración nos ayuda a depender de Dios. Escúcheme, cuando usted ora, usted está poniendo todo el planeta o todo su mundo en pausa para ahora tener intimidad con el que sostiene todo por su palabra. La oración nos impulsa a admirar a Dios, nos prepara para escuchar a Dios. Y yo supongo que a Daniel no podía imaginarse cómo dejar de tener intimidad con mi Dios después de haber visto todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y escuche, y aún Cristo no había venido al mundo y había muerto por la humanidad. Y aún así este hombre no estaba dispuesto a comprometer su relación con Dios, aunque su vida dependiera de él. ¿Cuánto más pasión debe encontrarse en nosotros cuando la razón por la que estamos aquí es porque reconocemos que Dios nos ama tanto a tal punto que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por nosotros? Y yo anhelo desarrollar esa pasión. Además, yo anhelo que todos desarrolláramos esa pasión, esa relación con Dios donde no podamos vivir sin tener intimidad con Dios, donde vivamos admirando a Dios, enfocados en Dios. Porque escúcheme, y lo hablamos al principio, llegará el día en que ser cristiano será una ridiculez, en que van a invalidarte por tu fe. Es más, no llegará, llegó. Entonces, si nosotros no aprendemos a tener relación con Dios, ahora estamos en serios problemas. Y mire, como le digo, yo no creo que Daniel recibió la noticia y se llenó de valentía y coraje y dijo, no, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo no creo que haya sido eso. Yo creo que Daniel tiene que haber debatido, ¿ahora qué hago? ¿Qué le pasa al rey? O sea, ¿cómo se le ocurre? Yo supongo que tuvo una batalla interna donde tuvo que decir, obedezco al rey, obedezco a Dios, y luego se le hizo fácil decir, obedezco a Dios. Es lo mismo que vemos en el Salmo 57. Vaya conmigo al Salmo 57. Mire lo que dice el Salmo 57. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Lo vuelvo a leer. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito para mí.
Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Me rodean leones feroces con avidez, que con avidez devoran a sus presas humanas. Sus dientes penetran como lanzas y flechas, y sus lenguas cortan como espada. Y voy a parar ahí, pero usted ve lo que el salmista está diciendo. El salmista está en medio de una situación complicada, difícil. Y él no dependió de su estrategia militar. Él no dependió de su conocimiento, de su influencia. Él no dependió de su razonamiento. ¿Sabe de quién dependió? Del mismo Dios que le había dado la victoria sobre Goliat. ¿Y qué fue lo que hizo? En medio de la tribulación, aprendió a humillarse y a buscar a Dios para mantenerse bajo la cobertura de Dios. Lo mismo que Daniel. Cuando Daniel escucha el edicto del rey, él tuvo que tomar la decisión de no depender de él mismo y depender del Dios que siempre había estado con él. Por eso le pregunté desde el principio: ¿cuántos de ustedes tienen la evidencia de algo que Dios haya hecho en su vida sobrenatural por medio de la oración? Porque si lo has visto, si has visto a Dios haciendo algo sobrenatural, ¿por qué no continuar dependiendo de Dios por medio de la oración? Inclusive, cuando nosotros dependemos de Dios por medio de la oración, no importa cuánto el enemigo y el infierno entero se quiera levantar en tu contra. Mire, quiero que por favor se quede con esta frase. Cuando venga la injusticia, el dolor, la amargura, la angustia, la enfermedad, la mala noticia, lo que sea que venga sobre su vida, por favor escúcheme: no pelee parado, pelee de rodillas. Aprendamos primero a postrarnos de rodillas. No levante el teléfono para ver quién se pone de acuerdo con usted, para defenderse. Póngase de rodillas antes que cualquier cosa. Tenemos que aprender a pelear de rodillas como cantábamos. Así peleo mis batallas. Postrado peleo mis batallas. Aunque esté rodeado por lo que sea, estoy rodeado por Él cuando aprendo a humillarme y orar y a buscar el rostro de Dios. Yo creo que es sumamente importante que usted entienda esto: que la Biblia nunca te promete una vida libre de persecución. Nunca. La Biblia nunca te promete que no va a tener problemas, que no va a haber momentos de sufrimientos, que no va a haber momentos de dolor. Si te dijeron ven a Cristo y todos tus problemas se acaban, escúchame, te mintieron. Eso no es el evangelio. Esto no es un trueque. Tú y yo no tenemos suficiente como para pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El evangelio se trata de ven a Cristo, porque hay un infierno que te espera, pero el amor de Dios sobre nosotros es tan grande que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y vida eterna. Te ama tanto que si estás escuchando el mensaje del evangelio es porque Él te ama y quiere que tú vivas con Él por la eternidad. No se trata de no sufrir en la tierra. En 1 de Pedro capítulo 5. Come on, Ralph. 1 de Pedro 5. Esto es tan así que no solamente es que no te promete una vida
libre de problemas, sino que también te dice que tienes un enemigo que quiere devorarte. Primera de Pedro capítulo 5, búsquelo. Versículo 6. Mire cómo dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Mira el versículo 7. Pongan todas, diga conmigo todas. Él reprenda al diablo. ¿Ve lo que el diablo hace? ¿Qué diablo ni diablo? Eso no pone la Biblia bien. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida. ¿Cuándo Él cuida de ustedes? Cuando nos humillamos. Humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Solamente para que sepan, la vida en Cristo no se trata, ay, por ahí viene el diablo, es que el diablo corre. Eso no es lo que está diciendo. Yo me rehúso a vivir así. Yo me rehúso a vivir como si Dios no gobernara el universo, como que el diablo está derrotado. Pero no minimizo su poder. El mismo apóstol Pablo dijo: no ignoremos sus maquinaciones. Pero acá lo que me está diciendo es: humíllate ante el gran poder de Dios, no ante tus problemas, no ante tu situación, no ante la mala noticia. Humíllate ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él te levantará con honor. Pero mientras tanto, quédate ahí. Mientras tanto, sigue dependiendo de la oración. Y cuando eso haces, puedes poner en Él todas tus preocupaciones y ansiedades. ¿Usted alguna vez alguien aquí ha estado tan cargado que usted no siente ni deseos de orar, pero cuando lo hace sientes una paz? Y cuando estés ahí, reconoce que tienes un enemigo llamado el diablo, que está buscando a quien devorar, como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero mientras estés ahí, mientras estás ahí, tú no tienes nada que preocuparte. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Y lo que quiero decirte es esto: o sea, es cierto, la Biblia no nos promete una vida libre de persecución. Más bien nos dice que el respirar amenazante de este león lo vamos a tener aquí en el cuello, como con ese deseo de devorarnos. Pero mientras estamos humillados en su presencia, nos mantendremos firmes en nuestra fe. La verdad del caso, porque la fe de mucha gente está tan frágil, es porque han dejado de depender de Dios y le han metido razonamiento a lo que no tiene razonamiento. ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Dónde estaba Dios cuando ella estaba sufriendo? Queremos meterle razonamiento y entramos en esta confusión. Pero si dedicáramos más tiempo a la oración, escúcheme,
pasáramos menos tiempo de angustia, de desesperación. Pero eso yo quiero animarte a que oremos, a que tomes tiempo para orar. Hay que orar. Y escuchen, es que, vuelva Daniel, ya voy a terminar, le prometo, ya voy a terminar. Cuando un pastor le dice eso, significa que da una hora más, pero el asunto es de que nosotros queremos ver la oración como para Dios evitarme los problemas. Daniel oró, pero su problema no se le evitó. Él pasó el problema y oró y fue fiel a Dios. Y con todo y eso lo arrestaron. Con todo y eso lo echaron en el foso de los leones. Mira el versículo 16. Dice, si lo lee antes el 15, te va a decir que el rey trató de que no pasara. Y la gente le dijo, tú sabes que esa ley es irrevocable, tienes que matarlo. Y ahora dice el versículo 16, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y mire lo que dijo el rey, El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. No dice a tu Dios al que ora fielmente. Mira lo que dice. A tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. O sea, a lo que quiero llevarte con esto, no se trata de decir yo oro. Se trata de vivir una vida de manera tal que aún el rey Darío sabía que Daniel amaba tanto a Dios que servía a Dios con pasión. No era solamente de tener una fe a lo secreto, es vivir una fe tan apasionada que la gente que está a tu alrededor sabe de qué tú estás hecho. Pero quiere ver lo que Dios hizo. Le voy a enseñar lo que Dios hizo. Ahora Dios, mira el versículo 17, mira lo que Dios hizo. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con un sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Usted dirá, pastor, eso no fue Dios. Déjame te explico. Darío dijo que tu Dios, a quien fielmente sirves, que Él te rescate. Oye, ojo. Y luego pusieron una piedra para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Yo veo como que eso fue idea de Dios. Yo de verdad creo que eso fue idea de Dios. Yo creo que Dios inspiró a Darío a hacer eso. Porque yo quiero que tú entiendas que hay ocasiones que Dios permitirá que las cosas se pongan peor antes de Él intervenir en tu situación. Que hay ocasiones que Dios permitirá que tú no tengas ninguna otra lógica, ni alternativa, ni razonamiento humano. Hay veces que Dios va a permitir que el diagnóstico médico sea tan grave que los médicos se rasquen la cabeza y no sepan qué es lo que tú necesitas y te decirte no hay tratamiento para ti. Hay veces que Dios tiene que poner una piedra sobre el foso de nuestros leones con el fin de que la única esperanza que tengamos sea Él. Donde no haya nadie que contesta ya nuestras llamadas, donde a nadie le interesa ya nuestros posts,
donde nadie nos mande manitas que están orando, donde no hay una medicina que me pueda sanar. Hay veces que lo que Dios está esperando es de que nosotros nos humillemos y miremos al cielo y digamos: solo tú me puedes sacar de esta condición en la que yo me encuentro hoy. Por eso es que yo digo que Dios puso la piedra para contestarle a Darío lo que Darío había declarado. Si tú te sientes de que tu situación va de mal en peor, ahora yo te tengo que preguntar si has llegado al punto de entender de que la única esperanza que tienes en tu vida es Dios, de que la única respuesta para tu situación la tiene Dios. Dice, yo no sé, la Biblia no dice que Daniel hizo cuando él cayó dentro del foso de los leones. Yo solamente asumo de que posiblemente Daniel hizo lo que siempre hacía: orar. Yo supongo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando tú tienes una vida de oración, cuando tú has descubierto esta relación tan maravillosa que tenemos con Dios por medio de la oración, y te ves en la peor situación de tu vida, lo primero que tú recurres es a la oración. Sin embargo, nos dice la Biblia en el versículo 21, mire esto. Perdón, versículo 19. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente. Mire la pregunta que hace: ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó. Pero meditemos la pregunta, por favor. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, pudo ese Dios a quien tú vives apasionado por él, rescatarte de los leones? ¿Por qué yo creo que esto es importante? Porque en la respuesta de Daniel, ¿se imagina lo que Darío debió haber sentido cuando al otro lado de la piedra escucha: que vive el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de su majestad? Tú sabes, cuando tú tenías ese problema grave y alguien no te ha visto por un año y te vieron cuando estabas en medio del problema, y de repente te dice: bueno, mija, ¿ya te divorciaste? Porque un día te dicen: bueno, ora tu día, ¿cierto? Y bueno, ¿ya te divorciaste? Y tú puedes decir: viva Dios, que no me divorcié, porque Dios intervino e hizo un milagro. Bueno, tú no te ibas a morir, que te estaban dando quimioterapia y te dieron 6 meses de vida. Hace 2 años que no te ve, que tú puedas decir: viva Dios, que el Dios al cual le sirvo, Él intervino y me sanó. Bueno, pero ya tus hijos están presos, o sea, ya. Y que tú le digas: no, viva Dios, que Dios intervino y alcanzó a mis hijos y hoy sirven a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir con esto es que cuando tú dependes de la oración, tú le cierras la boca al diablo, tú le cierras la boca al enemigo y a aquellos que estaban apostando para tu fracaso.
Pero tienes que orar. Tenemos que orar para encontrar en la oración la paz que necesitamos hasta que Dios nos levante con honor. Ponte de pie, iglesia. El salmista Darío quedó tan impactado. ¿Usted se imagina eso? Él vino con angustia: Daniel, te salvó tu rey, te salvó tu Dios. ¿Pudo tu Dios salvarte? ¿Se imagina lo que sintió? No esperar a escuchar nada. Es más, yo me lo imagino así: viva el rey, mi Dios. Imagina lo que este hombre tiene que haber sentido. ¿Cómo rayos pasó esto? ¿Cómo es posible esto? ¿Sabe quiénes sí fueron devorados por los leones? La gente que conspiraron contra Daniel. Antes de que cayera al foso los leones lo devoraron. Escúcheme, a ellos, a sus esposas y sus hijos. Es inevitable que nuestra desobediencia afecte a nuestra descendencia. Sin embargo, el rey queda tan impactado que dice: paz y prosperidad a todos ustedes. Versículo 26 dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata a su pueblo, Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. El salmista, cuando él decía: me rodean leones feroces que con avidez devoran a sus presas humanas, sus dientes penetran como lanzas y flechas y sus lenguas cortan como espada. Pero en medio de eso el salmista declara: exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos. Que tu gloria brille sobre toda la tierra. Mis enemigos me tendieron una trampa. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío. Despiértate, lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Yo quiero animarte que esta mañana oremos a Dios. Ora a Dios. Pon en Dios tu anhelo más profundo, tu necesidad, tu mayor necesidad. Ponla ahora mismo en las manos de Dios. Y ora a Dios y que te dé paz. Que te dé paz en medio de tu angustia, tu necesidad. Que te dé paz. Cierra tus ojos y ora, vamos. Toma este tiempo para pedirle a Dios: Señor, en ti pongo mi confianza. Vamos, habla con Dios. En ti pongo mi confianza, en ti pongo mi confianza. En ti pongo mi confianza, Señor. Habla con Dios, vamos. Habla con Él, vamos, atrévete. Atrévete a orar. Atrévete a creer. Por uno más. Usted va a predicar por uno más.
Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano.